El sol abrasador del desierto de Chihuahua parecía presagiar el infierno que estaba a punto de desatarse en la vida de Isabel. Era un jueves, como cualquier otro, hasta que Jorge cruzó el umbral de su hogar con una mirada que lo decía todo. ¿Alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona en cuestión de segundos? Eso fue exactamente lo que Isabel experimentó cuando su esposo de 20 años pronunció las palabras que marcarían el fin de una era. Me voy, Isabel. Hay otra mujer. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel, paralizada, observaba cómo Jorge, con movimientos mecánicos, empacaba algunas de sus pertenencias en una maleta desgastada. Cada prenda que metía era como un puñal que se clavaba en el corazón de Isabel. 20 años de matrimonio, 2 hijos ya adultos y una vida construida juntos se desvanecían ante sus ojos. Jorge continuó hablando, pero sus palabras sonaban distantes, como si vinieran de otro mundo. Se llama Luisa. Trabajamos juntos. Llevo meses viéndola. Lo siento, Isabel, pero ya no puedo seguir viviendo una mentira. Isabel quería gritar, llorar, suplicar, pero su cuerpo no respondía. Era como si estuviera viendo una película de su propia vida, incapaz de intervenir. Observó a Jorge cerrar la maleta, tomar las llaves del auto y dirigirse hacia la puerta. Antes de salir, él se detuvo, como si esperara alguna reacción de su esposa, pero Isabel permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto invisible de la pared. «Volveré por el resto de mis cosas más tarde», murmuró Jorge antes de cerrar la puerta tras de sí. El sonido del motor del auto alejándose fue lo que finalmente rompió el hechizo. Isabel se desplomó en el sofá, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Rabia, dolor, incredulidad y, sorprendentemente, un extraño alivio se mezclaban en su interior. ¿Cómo era posible que no hubiera visto las señales? O tal vez las había ignorado deliberadamente. Las horas pasaron, y la noche cayó sobre el desierto. Isabel no se movió del sofá, su mirada perdida en las sombras que danzaban en las paredes. No lloró. Las lágrimas parecían haberse secado antes incluso de formarse. En su lugar, un vacío insondable comenzó a crecer en su pecho, amenazando con engullirla por completo. El teléfono sonó varias veces, pero Isabel no lo atendió. Sabía que serían sus hijos, preocupados por no poder contactar a ninguno de sus padres. ¿Cómo les explicaría que su padre había decidido abandonarlos por una mujer más joven? ¿Cómo les diría que su familia, aparentemente perfecta, se había desmoronado en cuestión de minutos? A medida que la realidad de su nueva situación comenzaba a asentarse, Isabel sintió que le faltaba el aire. Se levantó tambaleante y se dirigió a la ventana. El desierto de Chihuahua se extendía ante ella, vasto e implacable, reflejando la desolación que sentía en su interior. En ese momento, Isabel tomó una decisión. No se derrumbaría. No permitiría que la traición de Jorge la definiera. Con las primeras luces del amanecer filtrándose por la ventana, Isabel finalmente se movió. Se dirigió al baño, se miró en el espejo y por primera vez en horas vio su reflejo. Una mujer de mediana edad le devolvía la mirada, con ojos cansados pero determinados. «Esta no es el final de tu historia, Isabel», se dijo a sí misma. «Es solo el comienzo de una nueva». Mientras el desierto despertaba a un nuevo día, Isabel comenzaba su propio viaje. Un viaje que la llevaría a enfrentarse no solo a la traición de Jorge, sino también a sus propios demonios internos. Lo que no sabía era que este camino la conduciría a descubrimientos sobre sí misma que nunca habría imaginado. ¿Qué secretos saldrán a la luz en esta travesía de autodescubrimiento? ¿Cómo enfrentará Isabel los desafíos que le esperan? Y lo más importante, ¿encontrará la fuerza para reconstruir su vida desde las cenizas de su matrimonio destrozado? Sigue leyendo para descubrir cómo una traición puede ser el catalizador de una transformación extraordinaria. ¿Te ha cautivado la historia de Isabel? No te pierdas ni un momento de este viaje emocional por el desierto de Chihuahua. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones para asegurarte de ver la continuación de esta apasionante narrativa. Haz clic en suscribirse y sé parte de esta increíble historia de superación y autodescubrimiento. El amanecer trajo consigo una nueva realidad para Isabel, una en la que el vacío dejado por Jorge parecía expandirse con cada minuto. La rutina
antes tan familiar y reconfortante, se había convertido en un recordatorio constante de su ausencia. El desayuno para dos ahora era una taza de café solitaria, el sonido del periódico siendo hojeado reemplazado por un silencio ensordecedor. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. Isabel se movía por la casa como un fantasma, evitando las miradas curiosas de los vecinos que ya comenzaban a murmurar. El teléfono sonaba con insistencia, pero ella lo ignoraba, sabiendo que al otro lado de la línea esperaban preguntas para las que aún no tenía respuestas. Fue Marisol, su amiga de toda la vida, quien finalmente logró atravesar la barrera que Isabel había construido a su alrededor. Llegó una tarde, sin anunciarse, con una determinación que contrastaba con la apatía de Isabel. «Ya basta, Isabel», dijo Marisol, entrando sin esperar invitación. «No puedes seguir así. Necesitas ayuda». Isabel quiso protestar, decir que estaba bien, que solo necesitaba tiempo, pero las palabras se atoraron en su garganta. En su lugar sintió como las lágrimas contenidas durante días comenzaban a fluir sin control. Marisol la abrazó en silencio, ofreciendo el consuelo que Isabel no sabía que necesitaba desesperadamente. Cuando finalmente se calmó, Marisol le habló sobre Carla, una terapeuta que podría ayudarla a navegar por el tumulto emocional en el que se encontraba. «No sé si estoy lista», murmuró Isabel. «Nadie está realmente listo», respondió Marisol con suavidad. «Pero es un primer paso». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Jorge y Luisa vivían los primeros días de su nueva vida juntos. El apartamento que habían alquilado era pequeño pero moderno, tan diferente de la casa familiar que Jorge había dejado atrás. Luisa irradiaba felicidad, convencida de que habían tomado la decisión correcta. Sin embargo, para Jorge, la euforia inicial comenzaba a dar paso a una inquietud que no lograba identificar. Las sonrisas de Luisa, antes tan cautivadoras, ahora le parecían demandantes. Cada vez que ella hablaba del futuro, Jorge sentía una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Una noche, mientras Luisa dormía, Jorge se encontró mirando fotos antiguas en su teléfono, imágenes de Isabel y él en tiempos más felices, de sus hijos creciendo. ¿Había cometido un error? La duda se instaló en su mente, insidiosa y persistente. De vuelta en casa de Isabel, la primera sesión con Carla fue un desafío. Sentada en el cómodo sillón del consultorio, Isabel se sentía expuesta, vulnerable. Carla, con su voz tranquila y mirada comprensiva, la guió gentilmente a través de sus emociones. «¿Qué sientes cuando piensas en Jorge?», preguntó Carla. Isabel cerró los ojos, buscando las palabras. «Rabia», dijo finalmente, «y una tristeza tan profunda que parece que me ahoga». Carla asintió. «Es normal. La traición no solo rompe la confianza, también sacude los cimientos de nuestra identidad». «¿Cómo te ves a ti misma ahora, Isabel?». La pregunta golpeó a Isabel con fuerza. ¿Cómo se veía a sí misma? Durante tanto tiempo se había definido como esposa de Jorge, madre de sus hijos. Ahora, esos roles habían cambiado irrevocablemente. «No lo sé», admitió en un susurro. «Ya no sé quién soy». «Ese es el punto de partida», dijo Carla con una sonrisa alentadora. «Redescubrirte a ti misma». Mientras Isabel daba sus primeros pasos en este viaje de autodescubrimiento, el desierto de Chihuahua seguía implacable fuera de la ventana. El calor abrasador y el paisaje árido parecían reflejar la desolación interior de Isabel, pero también prometían la posibilidad de un nuevo comienzo. Los días se convirtieron en semanas. Isabel, poco a poco, comenzó a emerger de su caparazón. Volvió a trabajar en la mercería local, encontrando consuelo en la rutina y en las conversaciones casuales con los clientes. Cada pequeño paso, aunque doloroso, la alejaba del abismo en el que había estado a punto de caer. Jorge, por su parte, se encontraba atrapado en una danza cada vez más complicada con Luisa. Los momentos de pasión se intercalaban con discusiones sobre expectativas y compromisos. Luisa quería más, siempre más, y Jorge se sentía cada vez más sofocado. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su nuevo apartamento, Jorge se encontró pensando en Isabel. ¿Cómo estaría? ¿Lo habría perdonado? La culpa, que había mantenido a raya durante semanas, comenzó a abrumarlo.
Isabel, ajena a los conflictos internos de Jorge, continuaba su terapia con Carla. Cada sesión era un descubrimiento, a veces doloroso, otras veces liberador. Poco a poco, comenzaba a vislumbrar a la mujer que había sido antes de Jorge, a la niña que soñaba con un futuro brillante. La traición de Jorge no te define, le recordaba Carla constantemente. Es una herida, sí, pero una herida que puede sanar y hacerte más fuerte. Mientras el sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, Isabel se sentó en el porche de su casa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. El camino por delante era largo y desconocido, pero estaba decidida a recorrerlo. ¿Qué desafíos le esperan a Isabel en su viaje de autodescubrimiento? ¿Logrará Jorge encontrar la felicidad que buscaba? ¿O se dará cuenta demasiado tarde del error que cometió? A medida que las grietas en sus vidas se profundizan, nuestros protagonistas se enfrentan a decisiones que cambiarán el curso de sus destinos para siempre. El supermercado local era un refugio de aire acondicionado contra el implacable calor del desierto de Chihuahua. Isabel recorría los pasillos distraídamente, su carrito medio lleno de productos que ahora compraba en cantidades más pequeñas. La rutina de hacer las compras, antes compartida con Jorge, se había convertido en un recordatorio constante de su nueva soledad. Fue entonces cuando lo vio. Jorge estaba de pie frente a la sección de frutas, sosteniendo una piña en una mano mientras con la otra abrazaba a una mujer joven y radiante, Luisa. Isabel sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Ahí estaban, la prueba viviente de la traición que había destrozado su vida, riendo despreocupadamente mientras elegían su cena. El tiempo pareció detenerse. Isabel se quedó paralizada, el carrito olvidado a su lado. Jorge levantó la vista y sus miradas se cruzaron. Por un momento, Isabel vio una mezcla de culpa y sorpresa en los ojos de su exmarido. Luisa, ajena al drama que se desenvolvía, continuaba hablando animadamente. Isabel no esperó a ver qué haría Jorge. Con las piernas temblorosas, abandonó su carrito y salió apresuradamente del supermercado. El calor la golpeó como una bofetada al salir, pero apenas lo notó. Caminó sin rumbo, las lágrimas nublando su visión, hasta que se encontró en un pequeño parque cercano. Se desplomó en un banco, su cuerpo sacudido por sollozos incontrolables. Toda la compostura que había mantenido durante semanas se desmoronó en un instante. La imagen de Jorge y Luisa, tan felices y despreocupados, se repetía una y otra vez en su mente. Mientras tanto, en el supermercado, Jorge se debatía entre ir tras Isabel o quedarse con Luisa. Optó por lo segundo, pero la culpa lo carcomía por dentro. Luisa notó su cambio de humor. «¿Qué pasa, amor?», preguntó preocupada. «Nada», mintió Jorge forzando una sonrisa. «Solo recordé que olvidé algo en la oficina». Esa noche, en su sesión de terapia, Isabel finalmente pudo poner en palabras el torbellino de emociones que la consumía. «Los vi juntos», dijo entre lágrimas. «Parecían tan felices, como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido». Carla escuchó pacientemente, ofreciendo un pañuelo a Isabel. «Es normal sentirse así», dijo suavemente. «Pero recuerda, lo que viste es solo un fragmento de la realidad. No conoces la historia completa». «¿Qué historia completa?», preguntó Isabel con amargura. «Es bastante claro. Él me dejó por alguien más joven, más atractiva». «Isabel», dijo Carla con firmeza, «¿recuerdas lo que hablamos sobre la autoestima? Este es el momento de poner en práctica lo que hemos trabajado. Tu valor no está determinado por las acciones de Jorge». Las palabras de Carla resonaron en Isabel. Sí, habían hablado sobre esto, sobre cómo durante años había basado su valía en la aprobación de Jorge, en ser la esposa perfecta. ¿Cuándo había perdido de vista a la mujer que era antes de él? «Quiero que hagas un ejercicio», continuó Carla. «Esta semana, quiero que escribas una carta a tu yo del pasado, la Isabel de antes de conocer a Jorge. Háblale de tus sueños, de tus miedos, de lo que esperabas de la vida». Isabel asintió, limpiándose las lágrimas. La idea de reconectar con esa versión más joven de sí misma era aterradora y emocionante a la vez. Mientras tanto, Jorge enfrentaba sus propios demonios. Esa noche, acostado junto a Luisa,
No podía dejar de pensar en la expresión de dolor en el rostro de Isabel en el supermercado. La culpa lo carcomía, mezclada con una sensación creciente de que quizás había cometido un error terrible. Luisa, percibiendo su inquietud, se acurrucó más cerca. «¿En qué piensas?», murmuró soñolienta. «En nada importante», mintió Jorge nuevamente, sintiendo cómo la distancia entre ellos crecía a pesar de su proximidad física. Los días siguientes fueron un desafío para ambos. Isabel se sumergió en el ejercicio propuesto por Carla, descubriendo aspectos de sí misma que había olvidado. Recordó a la joven que soñaba con viajar, con escribir, con hacer una diferencia en el mundo. ¿Cuándo había dejado que esos sueños se desvanecieran? Jorge, por su parte, comenzó a notar grietas en su relación con Luisa. La pasión inicial daba paso a la rutina, y las diferencias que al principio parecían insignificantes, ahora se magnificaban. Luisa quería salir, socializar, vivir la vida al máximo. Jorge se encontraba añorando la tranquilidad de su vida anterior. Una tarde, mientras Luisa estaba en el trabajo, Jorge se encontró conduciendo sin rumbo por las calles de la ciudad. Sin darse cuenta, terminó en su antiguo vecindario. Aparcó frente a la casa que había compartido con Isabel durante 2 décadas y se quedó allí, observando. Las cortinas estaban corridas, pero pudo ver movimiento en el interior. Por un momento, imaginó que nada había cambiado, que podría simplemente entrar y encontrar a Isabel esperándolo con una sonrisa. Pero la realidad era muy diferente. Dentro de la casa, ajena a la presencia de Jorge, Isabel estaba sentada en el suelo del estudio, rodeada de viejas fotografías y recuerdos. Entre sus manos sostenía la carta que había escrito a su yo del pasado. Las palabras fluían, cargadas de emoción. «Querida Isabel, ¿recuerdas cuando soñabas con cambiar el mundo? No permitas que nadie apague esa luz en ti. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas. El camino no será fácil. Habrá dolor y desilusiones, pero también alegrías indescriptibles. No tengas miedo de amar, pero sobre todo, no tengas miedo de amarte a ti misma primero». Las lágrimas caían sobre el papel, pero esta vez no eran de dolor. Eran lágrimas de reconocimiento, de aceptación. Isabel estaba redescubriendo partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Afuera, Jorge finalmente arrancó el auto y se alejó, llevándose consigo más preguntas que respuestas. El sol se ponía sobre el desierto de Chihuahua, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, un recordatorio de que incluso después de los días más oscuros, siempre hay la promesa de un nuevo amanecer. ¿Qué revelaciones aguardan a Isabel en su viaje de autodescubrimiento? ¿Podrá Jorge encontrar la paz en su nueva vida? ¿O el peso de sus decisiones lo llevará de vuelta a su pasado? A medida que nuestros protagonistas se enfrentan a sus verdades más profundas, el desierto guarda silencio, testigo mudo de las transformaciones que están por venir. El tintineo de la campana de la puerta anunció la llegada del primer cliente del día. Isabel levantó la vista de la caja registradora, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La mercería local se había convertido en su refugio, un lugar donde podía sumergirse en la rutina y olvidar, aunque fuera por unas horas, el vacío que sentía en casa. «Buenos días, señora Ramírez», saludó Isabel a la anciana que entraba. «¿Buscando más hilo para sus manteles?». La señora Ramírez asintió, sus ojos arrugados estudiando a Isabel con preocupación. «Sí, querida. Pero dime, ¿cómo estás tú? ¿Te veo más delgada?». Isabel sintió un nudo en la garganta. La preocupación genuina en la voz de la anciana amenazaba con romper la fachada de normalidad que tanto le había costado construir. «Estoy bien», mintió, su voz apenas un susurro, solo un poco cansada. Mientras atendía a la señora Ramírez y a los clientes que fueron llegando a lo largo del día, Isabel se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida. Cada interacción, por mundana que fuera, parecía requerir un esfuerzo monumental. La soledad la acompañaba como una sombra, incluso rodeada de gente. Al otro lado de la ciudad, Jorge enfrentaba sus propios desafíos. La oficina, antes un lugar de refugio y realización profesional, se había convertido en un campo minado emocional. Las miradas de soslayo de sus colegas, los susurros que cesaban abruptamente cuando entraba en una habitación,
Todo le recordaba que su decisión de dejar a Isabel por Luisa no solo había afectado su vida personal. «Jorge, necesito los informes del proyecto Hernández para esta tarde», le recordó su jefe, con un tono más frío de lo habitual. Jorge asintió, consciente de que su rendimiento en el trabajo había decaído en las últimas semanas. Se sentó frente a su computadora, intentando concentrarse, pero su mente divagaba constantemente. Pensaba en Isabel, en cómo estaría manejando todo. Pensaba en Luisa, en la creciente tensión entre ellos, y, sobre todo, pensaba en sí mismo, preguntándose si había cometido el mayor error de su vida. Luisa, ajena a las dudas de Jorge, vivía su propia versión del sueño cumplido. Radiante y llena de energía, planificaba salidas, cenas y viajes. «Amor, ¿qué te parece si este fin de semana vamos a la playa?», sugirió una noche, mientras Jorge miraba distraídamente la televisión. «¿La playa?», repitió Jorge, saliendo de su ensimismamiento. «No sé, Luisa, tengo mucho trabajo pendiente y...». «Siempre tienes trabajo pendiente», interrumpió Luisa, la frustración evidente en su voz. «Jorge, ¿qué nos está pasando? Antes estabas tan entusiasmado con nuestra nueva vida juntos». Jorge se pasó una mano por el cabello, sintiendo el peso de las expectativas de Luisa. «Lo siento», murmuró. «Es solo que todo ha cambiado tan rápido». Mientras tanto, Isabel encontraba pequeños momentos de paz en su nueva rutina. Las sesiones con Carla se habían convertido en un ancla, un espacio donde podía ser completamente honesta consigo misma. «Hoy quiero que hablemos sobre el futuro, Isabel», propuso Carla en una de sus sesiones. «¿Cómo te ves dentro de un año?». Isabel cerró los ojos, permitiéndose imaginar. Por primera vez en semanas, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. «Me veo más fuerte», comenzó lentamente. «Tal vez viajando, conociendo lugares que siempre quise visitar pero nunca me atreví». Carla sonrió, alentándola a continuar. Isabel habló de sueños olvidados, de pasiones abandonadas. Mencionó la escritura, un hobby que había dejado de lado hace años, y la posibilidad de tomar clases de fotografía. «Es un comienzo maravilloso», dijo Carla. «Recuerda, Isabel, la vida no termina con el fin de una relación. A veces es solo el inicio de algo nuevo y hermoso». Esa noche, de vuelta en casa, Isabel se sentó en el porche, observando el desierto de Chihuahua bañado por la luz de la luna. La vastedad del paisaje, antes abrumadora, ahora le parecía llena de posibilidades. Sacó un cuaderno y comenzó a escribir, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente. Jorge, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Acostado junto a Luisa, que dormía plácidamente, se sentía más solo que nunca. La pasión inicial había dado paso a una rutina que lo asfixiaba. Extrañaba la comodidad de su vida anterior, la familiaridad de su hogar con Isabel. Pero, ¿cómo admitir que quizás había cometido un error? Los días se convirtieron en semanas. Isabel, poco a poco, comenzó a reclamar espacios de su vida que había cedido durante su matrimonio. Retomó viejas amistades, se inscribió en un taller de escritura creativa e incluso comenzó a planear un pequeño viaje en solitario. Jorge, mientras tanto, se hundía cada vez más en la confusión y el arrepentimiento. Las discusiones con Luisa se volvieron más frecuentes, cada una revelando las grietas en su relación que habían estado allí desde el principio, ocultas bajo la emoción de lo nuevo. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su apartamento, Jorge se encontró con Marisol, la mejor amiga de Isabel. El encuentro fue breve y tenso, pero suficiente para que Jorge preguntara lo que realmente quería saber. «¿Cómo está ella?», preguntó, su voz apenas audible. Marisol lo miró con una mezcla de lástima y reproche. «Está aprendiendo a vivir sin ti, Jorge, y creo que, por primera vez en mucho tiempo, está descubriendo quién es realmente». Las palabras de Marisol persiguieron a Jorge durante días. Mientras Isabel florecía en su nueva independencia, él se sentía cada vez más atrapado en una vida que ya no reconocía como suya. El desierto de Chihuahua, testigo silencioso de esta historia de pérdida y redescubrimiento, continuaba imperturbable. Sus vastas extensiones y cielos infinitos parecían susurrar una verdad universal, que a veces
Es necesario perderse para encontrarse a uno mismo. ¿Logrará Isabel reconstruir su vida y encontrar la felicidad que merece? ¿Se dará cuenta Jorge del verdadero costo de sus decisiones antes de que sea demasiado tarde? A medida que nuestros protagonistas navegan por las turbulentas aguas de sus emociones, el desierto guarda sus secretos, esperando pacientemente a que descubran las verdades ocultas en sus corazones. El café humeaba en la taza mientras Isabel y Marisol compartían una tarde en la pequeña terraza de la casa. El sol del desierto comenzaba a suavizarse, anunciando el atardecer. Isabel notó cómo su amiga parecía inquieta, como si estuviera debatiéndose internamente sobre algo. ¿Qué pasa, Marisol?, preguntó Isabel, intuyendo que había más en el aire que la simple charla cotidiana. Marisol suspiró profundamente, sus ojos evitando el contacto directo. Isabel, hay algo que creo que debes saber. No estaba segura de si debía decírtelo, pero creo que mereces saberlo. El corazón de Isabel dio un vuelco. ¿Qué es?, preguntó, su voz apenas un susurro. Es sobre Luisa, comenzó Marisol, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No es la primera vez que se involucra con un hombre casado. De hecho, tiene una especie de reputación en la oficina. Isabel sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Por un momento, la rabia amenazó con consumirla. ¿Acaso Jorge no era más que otra conquista para Luisa? ¿Había destruido su matrimonio por un simple juego? Pero entonces, algo inesperado ocurrió. En lugar de sumirse en la ira, Isabel se encontró riendo. Una risa amarga al principio, que poco a poco se transformó en algo más ligero, casi liberador. ¿Isabel?, preguntó Marisol, preocupada por la reacción de su amiga. Isabel se secó una lágrima, producto de la risa o quizás de algo más profundo. ¿Sabes qué, Marisol? Por primera vez me doy cuenta de que esto no se trata de Luisa. Ni siquiera se trata realmente de Jorge. Se trata de mí. Marisol la miró confundida, y Isabel continuó. Durante semanas he estado culpando a Luisa, a Jorge, incluso a mí misma. Pero la verdad es que nuestro matrimonio ya tenía problemas mucho antes de que Luisa apareciera. Simplemente no quise verlo. Mientras tanto, en el otro lado de la ciudad, Jorge enfrentaba sus propios demonios en el trabajo. Las miradas de desaprobación de sus colegas se habían vuelto más evidentes, y los murmullos a sus espaldas eran cada vez más difíciles de ignorar. «Jorge, necesito hablar contigo», le dijo su jefe, llamándolo a su oficina. El tono serio no auguraba nada bueno. Una vez dentro, su jefe fue directo al grano. «Jorge, tu rendimiento ha bajado considerablemente en las últimas semanas. Entiendo que estás pasando por cambios personales, pero esto está afectando al equipo y a los proyectos». Jorge asintió, sintiendo el peso de sus decisiones más que nunca. «Lo sé, lo siento. Prometo que mejoraré. Eso espero», respondió su jefe, antes de agregar con un tono más personal. «Y Jorge, como amigo, te sugiero que pienses bien en las decisiones que estás tomando, no solo en el trabajo». Esa noche, de vuelta en el apartamento que compartía con Luisa, Jorge se sentía más solo que nunca. Luisa notó su estado de ánimo y trató de animarlo. «¿Qué tal si salimos este fin de semana?», sugirió ella, acurrucándose junto a él en el sofá. «Podríamos ir a ese nuevo restaurante del centro». Jorge asintió distraídamente, pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Isabel, en la vida que habían construido juntos, en los momentos simples que ahora añoraba desesperadamente. Mientras tanto, Isabel se encontraba en otra sesión reveladora con Carla. «¿Cómo te sientes después de saber sobre el pasado de Luisa?», preguntó Carla. Isabel reflexionó por un momento. «Sorprendentemente me siento liberada. Me di cuenta de que estaba usando a Luisa como una distracción, una forma de evitar enfrentar mis propios problemas». Carla sonrió, orgullosa del progreso de Isabel. «Eso es un gran avance, Isabel. ¿Y cuáles crees que son esos problemas que estabas evitando?». Isabel tomó una respiración profunda. «Creo que durante años perdí de vista quién era yo. Me convertí en la esposa de Jorge, la madre de mis hijos, pero olvidé ser simplemente Isabel. Dejé de lado mis sueños, mis pasiones, y ahora me doy cuenta de que eso no fue culpa de Jorge, fue una decisión que tomé yo misma». Carla asintió, animándola a continuar.
Isabel habló de cómo había abandonado su pasión por la escritura, cómo había dejado de lado amistades y hobbies para dedicarse completamente a su familia. No se arrepentía de haber sido una esposa y madre dedicada, pero reconocía que había perdido el equilibrio en el proceso. El desafío ahora, dijo Carla, es redescubrir quién eres, Isabel, sin definirte por tu relación con Jorge o con cualquier otra persona. Esa noche, Isabel se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. No era una gran obra literaria, simplemente sus pensamientos y sentimientos fluyendo libremente. Por primera vez en años, sintió una chispa de creatividad, una conexión con aquella joven soñadora que alguna vez había sido. Jorge, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Acostado junto a Luisa, que dormía plácidamente, se sentía más distante que nunca. La pasión inicial había dado paso a una rutina que lo asfixiaba. Se preguntaba si había cometido el mayor error de su vida al dejar a Isabel. El desierto de Chihuahua, imponente y misterioso, seguía siendo el telón de fondo de esta historia de redescubrimiento y arrepentimiento. Sus vastas extensiones parecían reflejar los complejos paisajes emocionales de Isabel y Jorge, recordándoles que a veces es necesario perderse en la inmensidad para encontrar el camino de regreso a uno mismo. ¿Podrá Isabel reconstruir su identidad y encontrar la felicidad en su nueva independencia? ¿Se dará cuenta Jorge de que lo que buscaba estaba en el hogar que dejó atrás? A medida que nuestros protagonistas continúan su viaje de autodescubrimiento, el desierto guarda sus secretos, esperando pacientemente a que encuentren las respuestas ocultas en sus corazones. El camino serpenteaba a través del desierto de Chihuahua, un hilo de asfalto que se perdía en el horizonte. Isabel observaba el paisaje árido desde la ventanilla del auto, sintiendo una extraña conexión con la vastedad que la rodeaba. El viaje a la casa de su prima Rosa en el rancho distante había sido una decisión impulsiva, pero ahora sentía que era exactamente lo que necesitaba. Al llegar al rancho, el abrazo cálido de Rosa la envolvió, trayendo consigo recuerdos de una infancia más simple, más libre. «Bienvenida, prima», dijo Rosa con una sonrisa. «El desierto te ha estado esperando». Los días en el rancho transcurrieron en un ritmo diferente. Isabel se encontró despertando con el sol, paseando por los alrededores, dejando que el silencio del desierto llenara los espacios vacíos en su interior. Por las noches, sentada en el porche bajo un cielo estrellado que parecía infinito, comenzó a reflexionar sobre su vida con una claridad que no había experimentado antes. Una tarde, mientras caminaba por un sendero polvoriento, Isabel se detuvo ante una vieja nopal. Sus espinas, duras y amenazantes, contrastaban con la belleza de la flor que brotaba en su centro. De repente, se vio reflejada en esa planta resistente, capaz de florecer en las condiciones más adversas. «¿Cuándo dejé de florecer?», se preguntó en voz alta. Esa noche, en la quietud de su habitación en el rancho, Isabel comenzó a escribir. Las palabras fluían como un río largamente contenido, liberando emociones y pensamientos que había mantenido enterrados durante años. Escribió sobre los momentos en que había renunciado a sus sueños para complacer a Jorge, sobre las veces que había silenciado su voz para mantener la paz. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Jorge enfrentaba su propia crisis existencial. La relación con Luisa se había vuelto tensa, llena de silencios incómodos y expectativas no cumplidas. Una noche, después de otra discusión sobre el futuro, Jorge salió a caminar solo por las calles de la ciudad. Sus pasos lo llevaron casi inconscientemente hacia su antiguo vecindario. Se detuvo frente a la casa que había compartido con Isabel, observando las ventanas oscuras. Por un momento, imaginó una vida alternativa donde nunca hubiera dejado ese hogar, donde hubiera trabajado en su matrimonio en lugar de huir de él. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era Luisa. «¿Dónde estás?», preguntó, su voz una mezcla de preocupación y frustración. «Solo, caminando», respondió Jorge, sintiendo el peso de la mentira en cada palabra. De vuelta en el rancho, Isabel se preparaba para regresar a casa. Empacando sus cosas, encontró el cuaderno donde había estado escribiendo. Lo abrió y releyó un pasaje. «El desierto me ha enseñado que la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Tal vez
Al igual que el cactus, yo también puedo florecer en medio de la adversidad. Ya no quiero ser la sombra de alguien más. Es hora de redescubrir mi propia luz. Con esas palabras resonando en su mente, Isabel se despidió de Rosa y emprendió el viaje de regreso. El desierto parecía diferente ahora, menos amenazante, más lleno de posibilidades. Al llegar a casa, Isabel se sintió renovada, lista para enfrentar el siguiente capítulo de su vida. Con determinación, comenzó a desempacar cajas que había guardado hacía años. Encontró viejos cuadernos de poesía, cámaras fotográficas olvidadas, sueños abandonados que ahora parecían posibles de nuevo. Jorge, por su parte, pasaba noches en vela, atormentado por la decisión que había tomado. La pasión que había sentido por Luisa se había desvanecido, reemplazada por una sensación de vacío que no podía ignorar. Se dio cuenta de que había confundido la emoción de lo nuevo con el amor verdadero, y ahora pagaba el precio de esa confusión. Una mañana, incapaz de soportar más la situación, Jorge tomó una decisión. Sentó a Luisa y con voz temblorosa le dijo: «Esto no está funcionando. Creo que cometí un error». Luisa lo miró, una mezcla de dolor y resignación en sus ojos. «Lo sé», respondió simplemente. «Creo que ambos lo sabíamos desde hace tiempo». Mientras Jorge empacaba sus cosas, sintiendo una mezcla de alivio y temor por lo desconocido, Isabel estaba en su casa, transformando el estudio que una vez compartió con Jorge en su propio espacio creativo. Colocó un escritorio junto a la ventana, desde donde podía ver el desierto, y comenzó a escribir nuevamente, esta vez una historia propia, no dictada por las expectativas de nadie más. El desierto de Chihuahua, testigo silencioso de estas transformaciones, continuaba imperturbable. Sus vastas extensiones y cielos infinitos parecían susurrar una verdad universal, que a veces es necesario perderse para encontrarse a uno mismo, y que el verdadero viaje no es hacia un destino externo, sino hacia el corazón de quienes realmente somos. ¿Podrá Isabel abrazar plenamente esta nueva versión de sí misma? ¿Encontrará Jorge el valor para enfrentar las consecuencias de sus acciones y buscar el perdón? A medida que nos acercamos al clímax de esta historia de redescubrimiento y redención, el desierto guarda sus últimos secretos, esperando el momento perfecto para revelar las verdades más profundas que yacen ocultas en el corazón humano. El timbre sonó, rompiendo el silencio de la tarde. Isabel, que estaba inmersa en su escritura, levantó la vista sorprendida. No esperaba visitas. Con cierta aprensión, se dirigió a la puerta y la abrió lentamente. Su corazón dio un vuelco al ver a Jorge de pie en el umbral, con una expresión de nerviosismo y arrepentimiento en su rostro. «Isabel», dijo Jorge, su voz apenas un susurro. «¿Podemos hablar?» Por un momento, Isabel consideró cerrar la puerta, protegerse de este hombre que tanto daño le había causado. Pero algo en la mirada de Jorge, una mezcla de desesperación y sinceridad, la hizo reconsiderar. «Pasa», dijo finalmente, haciéndose a un lado. Jorge entró, sus ojos recorriendo la casa que una vez compartieron. Notó los cambios sutiles, nuevas cortinas, el reacomodo de los muebles, pequeños detalles que gritaban la ausencia de su presencia. Se sentaron en la sala, el silencio entre ellos cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Jorge habló. «Te extraño, Isabel», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Cometí un error terrible. Dejé todo lo que realmente importaba por una ilusión». Isabel lo miró, sintiendo una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella quería consolarlo, otra parte quería gritarle por el dolor que le había causado. «Jorge», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «¿Qué esperas lograr con esto?» «Quiero intentarlo de nuevo», respondió él, inclinándose hacia adelante. «Sé que te lastimé, que traicioné tu confianza, pero creo que podemos reconstruir lo que teníamos. Te amo, Isabel. Nunca dejé de amarte». Isabel cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Jorge penetraran. Cuando los abrió, su mirada era clara y decidida. «Hubo un tiempo en que esas palabras habrían significado todo para mí», dijo suavemente. «Pero las cosas han cambiado, Jorge. Yo he cambiado». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el desierto que se extendía más allá. «Cuando te fuiste, sentí que mi mundo se derrumbaba, pero en medio de ese dolor,
Descubrí algo importante. Me descubrí a mí misma. Jorge la observaba, notando por primera vez la nueva confianza en su postura, la serenidad en su voz. Isabel continuó. Estos meses sin ti han sido difíciles, pero también reveladores. Me di cuenta de cuánto había perdido de mí misma en nuestro matrimonio. Había olvidado mis sueños, mis pasiones. Me había convertido en una sombra de quien realmente soy. Se volvió para mirarlo directamente. El amor que sentía por ti era real, Jorge, pero también era un amor que me consumía, que me hacía depender completamente de ti para mi felicidad. Ya no puedo vivir así. Jorge sintió el peso de sus palabras, la finalidad en su tono. ¿Estás diciendo que no hay esperanza para nosotros?, preguntó, la desesperación evidente en su voz. Isabel se acercó y se sentó junto a él, tomando sus manos entre las suyas. Estoy diciendo que el nosotros que conocíamos ya no existe. Tú tomaste tu decisión cuando te fuiste con Luisa, y yo he tomado la mía. Elegí amarme a mí misma primero. Jorge bajó la cabeza, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Lo siento tanto, Isabel. Nunca quise lastimarte. Lo sé, respondió ella con suavidad. Y te perdono, Jorge. No por ti, sino por mí. Porque cargar con ese resentimiento solo me estaba lastimando a mí misma. Se levantó nuevamente, esta vez dirigiéndose hacia el estudio. Jorge la siguió con la mirada, notando cómo la habitación había sido transformada en un espacio creativo, lleno de vida y color. Estoy escribiendo de nuevo, dijo Isabel, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Estoy redescubriendo partes de mí que había olvidado, y por primera vez en mucho tiempo, me siento verdaderamente viva. Jorge asintió lentamente, comenzando a comprender la magnitud del cambio en Isabel. ¿Te ves feliz?, dijo, con una mezcla de admiración y tristeza. Lo estoy, confirmó ella. No siempre es fácil, pero estoy en paz conmigo misma, y eso es algo que no cambiaría por nada. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de todo lo no dicho flotando entre ellos. Finalmente, Jorge se levantó. Creo que es hora de que me vaya, dijo, su voz cargada de emoción. Isabel lo acompañó a la puerta. Antes de salir, Jorge se volvió hacia ella una última vez. ¿Crees que algún día podremos ser amigos?, preguntó. Isabel lo miró con una mezcla de ternura y determinación. Tal vez algún día, Jorge, pero por ahora necesito seguir este camino por mi cuenta. Mientras veía a Jorge alejarse, Isabel sintió una oleada de emociones. Tristeza por lo que habían perdido, gratitud por lo que habían compartido, y sobre todo, una profunda sensación de libertad y posibilidad. Cerró la puerta y regresó a su estudio. Sentándose frente a su escritorio, miró hacia el desierto que se extendía más allá de la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Isabel tomó su pluma y comenzó a escribir, sus palabras fluyendo libremente, contando una historia de pérdida, redescubrimiento y, finalmente, de amor propio. El desierto de Chihuahua, testigo silencioso de esta transformación, parecía susurrar una verdad eterna, que a veces es necesario perder algo valioso para encontrar algo invaluable. Y mientras las sombras se alargaban sobre la tierra árida, Isabel supo con certeza que su verdadero viaje apenas comenzaba. Los días que siguieron al encuentro con Jorge se sintieron como un renacimiento para Isabel. La casa, antes llena de recuerdos agridulces, ahora vibraba con una energía renovada. Cada mañana, Isabel se despertaba con un propósito, una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. El estudio se había convertido en su santuario. Las paredes, antes desnudas, ahora estaban decoradas con fotografías que había tomado en sus paseos por el desierto, poemas escritos en pedazos de papel y un gran mapa donde marcaba los lugares que soñaba visitar. Era un testimonio visual de su evolución, de la mujer en la que se estaba convirtiendo. Una mañana, mientras Isabel trabajaba en su novela, el teléfono sonó. Era Marisol. «Isabel, ¿has visto las noticias?», preguntó su amiga, con un tono de urgencia en su voz. Isabel frunció el ceño. «¿No? ¿Qué pasa?». «Es sobre la empresa donde trabaja Jorge. Están bajo investigación por fraude financiero. Jorge, su nombre está siendo mencionado». El mundo pareció detenerse por un momento. Isabel sintió una mezcla de shock
y una extraña sensación de desapego. ¿Cómo era posible que el hombre con el que había compartido tantos años estuviera involucrado en algo así? Encendió la televisión, y efectivamente, allí estaba la noticia. Imágenes de la oficina de Jorge, policías entrando y saliendo, periodistas aglomerados en la entrada. Isabel observaba todo como si fuera una película, algo distante y surreal. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Jorge enfrentaba el caos. Sentado en una sala de interrogatorios, trataba de explicar su participación, o falta de ella, en el esquema fraudulento. Su mente era un torbellino de pensamientos. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿O acaso había elegido no ver las señales? Luisa, por su parte, había desaparecido. Los rumores en la oficina sugerían que ella había sido una de las principales instigadoras del fraude. Jorge se dio cuenta, con una amarga ironía, de cuán poco la había conocido realmente. Los días se convirtieron en semanas. Isabel seguía la noticia con una mezcla de fascinación y horror. Parte de ella quería contactar a Jorge, ofrecerle algún tipo de apoyo, pero sabía que ese ya no era su papel. Había establecido límites claros, y necesitaba respetarlos. En su siguiente sesión con Carla, Isabel expresó su confusión sobre cómo sentirse respecto a toda la situación. «Es normal sentirse conflictuada», le aseguró Carla. «Jorge fue una parte importante de tu vida durante mucho tiempo, pero recuerda, tus sentimientos sobre esto no definen quién eres ahora». Isabel asintió, agradecida por la perspectiva. «Es extraño», dijo. «Hace unos meses, esto me habría destrozado. Ahora siento compasión, sí, pero también una especie de liberación, como si esto confirmara que mi decisión de seguir adelante fue la correcta». Carla sonrió. «Eso es crecimiento, Isabel. Estás viendo la situación desde una perspectiva más saludable y madura». Mientras tanto, Jorge luchaba con las consecuencias de sus acciones y omisiones. Aunque no había sido el cerebro detrás del fraude, su negligencia y falta de cuestionamiento lo habían hecho cómplice. Enfrentaba la posibilidad real de cargos legales y el fin de su carrera. Una tarde, sentado en el pequeño apartamento que había alquilado después de dejar a Luisa, Jorge se encontró pensando en Isabel. Recordó su último encuentro, cómo ella había cambiado, cómo parecía más fuerte y segura de sí misma. Con un suspiro, se dio cuenta de que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido la oportunidad de crecer junto a una mujer extraordinaria. Isabel, ajena a los pensamientos de Jorge, continuaba con su vida. Su novela estaba tomando forma, cada palabra una pequeña victoria sobre su pasado. Había comenzado a asistir a un grupo de escritores locales, compartiendo su trabajo y recibiendo retroalimentación. Por primera vez en años, se sentía parte de una comunidad que la valoraba por quien era, no por su papel como esposa o madre. Una noche, mientras caminaba por el desierto bajo un cielo estrellado, Isabel se detuvo y miró hacia el horizonte. El vasto paisaje, una vez intimidante, ahora le parecía un lienzo en blanco, lleno de posibilidades. Sacó su cuaderno y escribió: «El silencio del desierto ya no me asusta. He aprendido que en el silencio podemos escuchar nuestra verdadera voz, y mi voz, por fin, está cantando su propia melodía». De vuelta en la ciudad, Jorge enfrentaba su propio silencio. El teléfono había dejado de sonar, los antiguos colegas y amigos se habían alejado. En ese silencio forzado, comenzó a reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a este punto. Reconoció, con una claridad dolorosa, cuánto había perdido en su búsqueda de algo que nunca realmente quiso. El desierto de Chihuahua, impasible ante los dramas humanos que se desarrollaban en su seno, continuaba su ciclo eterno. Las tormentas de arena daban paso a noches estrelladas. Los cactus florecían en medio de la aridez. Era un recordatorio constante de la resistencia de la vida, de cómo la belleza puede surgir en los lugares más inesperados. Isabel, inspirada por esta resiliencia natural, se propuso un nuevo desafío: organizar un taller de escritura para mujeres que, como ella, estaban en proceso de redescubrirse. Quería compartir lo que había aprendido, ayudar a otras a encontrar su voz. Mientras preparaba el material para su primer taller, Isabel se dio cuenta de cuánto había crecido. El dolor de la traición de Jorge, aunque aún presente,
ya no la definía. Se había convertido en un capítulo de su historia, no en toda la narrativa. El sol se ponía sobre el desierto, tiñendo el cielo de tonos cálidos. Isabel se sentó en su porche, su cuaderno en el regazo, y comenzó a escribir. Las palabras fluían, contando una historia de pérdida, de renacimiento y finalmente, de paz. Una historia que, ahora sabía, solo ella podía contar. Años habían pasado desde aquella tarde en que Jorge apareció en la puerta de Isabel, buscando una reconciliación que nunca llegaría. El tiempo, como el viento del desierto, había erosionado los bordes ásperos de los recuerdos, dejando en su lugar una suave melancolía y una profunda sensación de crecimiento. Isabel caminaba por la plaza central de la ciudad, observando a las parejas y familias que disfrutaban de la tarde soleada. Su paso era tranquilo, seguro, el de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo. Los años le habían sentado bien. Su cabello, ahora con algunas canas, enmarcaba un rostro sereno que reflejaba la sabiduría adquirida. Mientras se sentaba en un banco, sus ojos se posaron en una niña pequeña que jugaba cerca de la fuente. La niña tropezó y comenzó a llorar, mirando a su alrededor en busca de sus padres. Sin pensarlo 2 veces, Isabel se acercó a ella. «Hola, pequeña», dijo con voz suave. «¿Estás perdida?». La niña asintió entre sollozos. Isabel le tomó la mano con gentileza. «No te preocupes, te ayudaré a encontrar a tus papás. ¿Cómo te llamas?». «Lucía», respondió la niña, calmándose un poco ante la presencia reconfortante de Isabel. Juntas comenzaron a caminar por la plaza, Isabel hablando suavemente para mantener a Lucía tranquila. No pasó mucho tiempo antes de que escucharan una voz desesperada llamando el nombre de la niña. Una mujer joven corrió hacia ellas, el alivio evidente en su rostro. «Lucía, oh, gracias a Dios», exclamó la madre, abrazando a su hija. Miró a Isabel con gratitud. «Muchas gracias por cuidar de ella». Isabel sonrió. «No fue nada, me alegro de que estén juntas de nuevo». Mientras veía a la madre y la hija alejarse, Isabel sintió una profunda sensación de paz. En otro tiempo, una escena así podría haber despertado en ella una punzada de dolor, un recordatorio de la familia que nunca llegó a tener con Jorge. Pero ahora, solo sentía una cálida satisfacción por haber podido ayudar. Continuó su paseo, reflexionando sobre el camino que la había llevado hasta este momento. Su novela, nacida de las cenizas de su matrimonio, se había convertido en un éxito modesto pero significativo. Las historias de mujeres redescubriéndose a sí mismas habían resonado con lectoras de todo el país, y ahora Isabel dividía su tiempo entre la escritura y los talleres que impartía para mujeres en situaciones similares a la que ella había enfrentado. El taller de escritura que había comenzado años atrás en su pequeña comunidad se había expandido, convirtiéndose en un refugio para mujeres que buscaban su voz. Isabel encontraba una profunda satisfacción en ver a otras florecer, en ser testigo de sus procesos de sanación y autodescubrimiento. Mientras caminaba de regreso a casa, sus pensamientos se desviaron hacia Jorge. Había oído que, después del escándalo financiero, había enfrentado un juicio y cumplido una breve sentencia. La última vez que supo de él, estaba intentando reconstruir su vida, trabajando en una pequeña empresa y tratando de reconectar con sus hijos. Isabel ya no sentía ira ni resentimiento hacia él. El tiempo y su propio crecimiento personal habían transformado esos sentimientos en una especie de compasión distante. Jorge había sido una parte importante de su vida, el catalizador involuntario de su transformación. Ahora, era simplemente un capítulo cerrado en su historia. Luisa, por otro lado, había desaparecido del mapa después del escándalo. Los rumores sugerían que se había mudado al extranjero, siempre en busca de la próxima emoción, el próximo desafío. Isabel a veces se preguntaba si Luisa algún día encontraría lo que realmente buscaba. Al llegar a su casa, Isabel se detuvo un momento en el porche, observando el desierto que se extendía ante ella. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos que siempre le quitaban el aliento. Este paisaje, que una vez le había parecido desolador y amenazante, ahora era su fuente de inspiración y paz. Entró en su estudio, ahora un espacio acogedor lleno de libros, manuscritos y recuerdos de sus viajes.
En la pared colgaba el mapa que años atrás había llenado de sueños. Muchos de los lugares estaban ahora marcados con pequeñas fotografías, testigos de aventuras vividas. Se sentó frente a su escritorio y abrió su cuaderno. Las palabras comenzaron a fluir, como siempre lo hacían ahora. Escribió sobre el desierto, sobre la niña en la plaza, sobre la paz que había encontrado. Escribió sobre el amor, no el amor romántico, que una vez creyó que lo era todo, sino el amor propio que había descubierto, el amor por la vida y sus infinitas posibilidades. Mientras escribía, Isabel se dio cuenta de que ya no sentía la necesidad de buscar una gran revelación o un final dramático para su historia. La vida, con sus altibajos, sus momentos de alegría y tristeza, era en sí misma la gran aventura. Había aprendido a abrazar cada momento, a encontrar belleza en lo cotidiano, a ser la protagonista de su propia narrativa. El desierto de Chihuahua, fiel compañero en su viaje de autodescubrimiento, se extendía más allá de su ventana, vasto e imperturbable. Al igual que el desierto, Isabel había aprendido a florecer en las condiciones más adversas, a encontrar fuerza en la soledad, a crear belleza en medio de la aridez. Cerró su cuaderno y se acercó a la ventana. El último rayo de sol se desvanecía en el horizonte, dando paso a un cielo estrellado que parecía infinito. Isabel sonrió, sintiendo una profunda gratitud por el camino recorrido y una emocionante anticipación por lo que aún estaba por venir. En ese momento, rodeada por el silencio del desierto y la calidez de su hogar, Isabel se sintió completamente en paz. No era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno que ella escribiría con la confianza y la sabiduría ganadas a través de sus experiencias. El eco de su pasado se desvanecía en la distancia, pero su voz, fuerte y clara, resonaba en el presente. Isabel había encontrado su verdadero yo, y en ese descubrimiento había encontrado su hogar.